En horas de la mañana de este miércoles, la justicia dio a conocer que se aprehendió a un párroco de la iglesia San Roque, en Tarija, por presuntos delitos sexuales que habría cometido en contra de algunos miembros de la Iglesia Católica. Inmediatamente tras su aprehensión fue conducido hasta dependencias policiales. Público abrir esta investigación o en todo caso iniciar una nueva investigación, lo vamos a hacer, pero vuelvo a reiterar, en estos casos de orden sexual necesitamos la presencia de las víctimas. De acuerdo con el reporte, este operativo se realizó a las 7:30 de la mañana. El religioso se encuentra en este momento en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, a la espera de que se defina su situación jurídica. A las medidas que ellos tuvieran que asumir para tal efecto, porque existe una suerte, evidentemente, de disconformidad con lo que vendría a ser el municipio donde se encuentra y evidentemente en medidas que se deben asumir para evitar en todo caso situaciones de malestar y de mayor riesgo. Recordemos que son 2 los sacerdotes quienes están siendo investigados por las autoridades nacionales en torno al delito de abuso sexual que presuntamente cometieron en contra de seminaristas que participaban al interior de la iglesia. Se trata de la primera aprehensión de un cura en nuestro país, después de las denuncias sobre abuso sexual que cometió el ya fallecido Alfonso Pedrajas en territorio boliviano, quien según un diario habría abusado de 85 menores de edad en las décadas del 70 y 80. Ante todo esto, también recordemos que en los últimos días, el ex jesuita Pedro Lima llegó a Bolivia para dar más detalles acerca de los hechos de pederastía que se vivió en esos años. Él fue uno de los que denunció este hecho. Sin embargo, los clérigos de ese entonces decidieron expulsarlo de la orden de los jesuitas. De coraje, porque este tema está posesionado en la opinión pública. Este tema, la gente es sensible y ojalá que no se quede en sensibilidad, sino pasemos a la acción. Que haya una ley para declarar imprescriptible el abuso a los niños, que haya reparación a las víctimas y sobre todo que nunca más se repita. El ex religioso fue entrevistado por nuestra casa televisiva, quien contó cómo fueron esos años cuando se enteró que la orden de los jesuitas tapó los hechos de pederastía para no dar a conocer los abusos sexuales hacia menores. Pica tiene un amigo íntimo en Bolivia, también fue director del Juan 23, también abusó, también es acusado de acoso sexual y abuso. Qué duro. Esta mañana hemos amanecido, prácticamente hemos despertado con esta noticia, sí, ¿no? La captura, la aprehensión de este sacerdote de la orden de los carmelitas. Carmelitas, sí. Es otra orden. Es otra orden, por si acaso. Y mira, se han llegado a saber muchas cosas en el transcurso de las horas y que tiene más de 30 denuncias en su contra. ¿Cómo puede ser? Yo me pregunto, porque leí la nota y cuando leí 30 o 3. No, 30. Más de 30. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo puede ser que con 30 denuncias el episcopado, no sé qué autoridad eclesiástica, no haya hecho nada? No entiendo nada, yo no entiendo nada. No entiendo. Mira, justamente sobre ese tema, cuando hablábamos con el procurador el pasado lunes y Denise estaba ahí justamente presente al mediodía, él decía, ellos al parecer han conformado un Estado dentro del Estado, es decir, intocables. Sí. Ellos se rigen por sus propias leyes. Es el Far West. Sí. Es el lejano oeste, Miriam. Es tremendo realmente. Tenemos ya, por favor, me confirman a la señora Carola Romero, delegada defensorial en Tarija, para poder conversar con ella y a ver si podemos saber algo más. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señora Romero, gracias por recibirnos. ¿Qué temas más terribles los que estamos sabiendo, conociendo, además con relación justamente a este sacerdote, al sacerdote Murillo, ¿no es cierto? Con relación a esos muchos casos de denuncias sobre abuso sexual agravado. ¿Qué saben ustedes? ¿O ustedes van a intervenir en esto de la investigación o la querella? Buenas noches, Miriam, un gusto compartir en esta oportunidad con ustedes. Como Defensoría del Pueblo en el departamento de Tarija, en esta oportunidad nos toca realizar el seguimiento exhaustivo a estos casos que se vienen investigando y sustanciando justamente por la justicia ordinaria, como es la investigación en el Ministerio Público, pero también toca que podamos cuestionar y podamos exigir respuestas al obispado, en este caso, sobre las acciones administrativas que corresponde asumir ante estas denuncias. Por un lado, la mañana de hoy se ha procedido a la aprehensión justamente de un sacerdote
mismo que se encuentra en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, y se espera justamente que tras el análisis que se ha realizado en las últimas horas y el análisis de los elementos colectados por el Ministerio Público durante la investigación, se pueda emitir la imputación formal, que cabe referir es el sumum de todos los indicios, de todos los hallazgos que se hubiesen encontrado para sostener una probabilidad de autoría contra ese sacerdote, porque evidentemente una vez formulado esta resolución fiscal es puesta a conocimiento de la autoridad judicial, quien en las próximas horas, al señalar la audiencia cautelar respectiva, va a determinar la situación procesal de esta persona tras el análisis de la consiguiente probabilidad de autoría y la existencia de riesgos procesales como son de fuga y obstaculización. Si me permite, en ese marco podrá... Perdón, delegada, por favor, si nos podría colaborar y ayudar un poco con el tema de esta investigación que se está realizando. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Ha prestado sus declaraciones ya al sacerdote? Y al igual que en otras regiones, ¿se ha dispuesto también a allanar predios en esa región? Bueno, cabe referir al respecto que el Ministerio Público ha manejado ciertos datos con mucha reserva, porque cabe referir que es una investigación que recién se encuentra en etapa preliminar. Por lo tanto, hay que ser muy cautelosos con aquellos aspectos en lo que vendría a ser individualización de víctimas en actos investigativos. Se encuentran en curso, por lo cual se debe manejar con mucha responsabilidad esta información. Y evidentemente lo que se ha precautelado como Defensoría del Pueblo es que instituciones como el CEFDAVI, en este caso, que es una institución del Estado encargada de garantizar el patrocinio legal gratuito a las consiguientes víctimas, ya se ha personado al proceso para poder velar en todo caso y precautelar por todos los aspectos legales para la defensa en todo caso y el patrocinio legal de las víctimas, que en este momento, reitero, se encuentran ya realizando los actos investigativos, y llámese en todo caso declaraciones, los actos investigativos que requeriera el Ministerio Público. Ahora, delegada, yo quiero saber cuál es la tuición que tiene la Defensoría, en este caso de Tarija, la Defensoría del Pueblo, una vez que se determine, vamos a suponer, vamos a irnos al hipotético caso de que se determine que efectivamente tenía 30, de las cuales 25 se demuestra que ha habido algún tipo de abuso, que ha habido algún tipo de delito. La pregunta como Defensoría, aparte de claramente tener que defender a las víctimas, ¿qué van a hacer con respecto al episcopado? ¿Se va a iniciar alguna acción? ¿Qué se va a hacer con respecto a la Iglesia? ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo con respecto a la Iglesia? Evidentemente, lo que nos corresponde como Defensoría del Pueblo es incidir en las instituciones del Estado para que respondan de acuerdo a su normativa y el procedimiento establecido justamente para tal efecto, dé una respuesta a la población. En ese marco nos corresponde verificar que el Ministerio Público cumpla el procedimiento, en todo caso investigue el hecho y se procese al tomar conocimiento de este hecho considerado delito. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que garantizar, reitero, que las mismas instituciones del Estado, cumpliendo su deber, puedan garantizar el acceso a la justicia de las víctimas que en este momento han decidido romper con el silencio y en todo caso formular las diferentes denuncias que son, como lo ha señalado la fiscal departamental, la base sobre la cual se sostienen los procesos penales, por un lado. Y luego ya hemos solicitado los informes correspondientes al obispado, lo que corresponde a Tarija, para que puedan pronunciarse sobre las medidas que evidentemente dentro de su reglamento son estas administrativas, son estas disciplinarias o las que fueren justamente de su tuición para poder garantizar en todo caso que no exista una obstaculización a un proceso penal que hubiera sido ya instaurado y evidentemente se garantice que no va a haber una obstaculización, reitero, al proceso, alejando al sacerdote o actuando como correspondiera de acuerdo a norma. Ahora se espera que la autoridad judicial determine, de acuerdo al análisis que vaya a realizar, las medidas que se van a imponer. En este caso podría ser la más grave, la detención preventiva, que es ante la consideración de que existe probabilidad de autoría y consiguiente riesgos de fuga y obstaculización. O las medidas sustitutivas, delegada, que son otras justamente establecidas por norma. Delegada, bueno, sabemos que en Bolivia y en todo el mundo la Iglesia y estas instituciones no son pasivas a fiscalización por parte de estados, de otras entidades exógenas, y estamos viendo que no es una medida tan interesante, no está bien el que suceda esto. Sin embargo,
¿qué mecanismos se van a aplicar? Y quiero hablar más sobre el tema que estaba mencionando hace instantes nada más. ¿Qué mecanismos se van a aplicar para evitar que la iglesia per se o estas instituciones utilicen mecanismos de evaluación a estos sacerdotes internos para evitar o proteger a las mismas personas de procesos penales en un país donde somos laicos? No sé si este marco legal puede ayudar en algo a las víctimas. Bueno, definitivamente, al sindicarse a una persona la comisión de un delito penal, este adquiere una connotación totalmente personalísima de la que no puede ser protegido con ningún tipo de investidura, y que evidentemente o independientemente de ello podrá asumir la aplicación de un reglamento, pero eso no va a eximir de que esta persona sea sometida a la justicia, en este caso a la jurisdicción penal, que es la que de forma totalmente personal va a realizar la investigación y a procesarlo por la sindicación de los hechos que se le están imputando en este momento, que pueden variar, evidentemente pueden ser varios delitos, puede ser uno, pero evidentemente es una atribución netamente del Ministerio Público. Lo que se debe garantizar en este momento es que las víctimas o consiguientes denunciantes tengan la protección de ley que establece la norma justamente para poder continuar y sostener esta investigación, para que definitivamente es fundamental su participación. Muy bien, delegada Romero, gracias por haber conversado con nosotros. Sabemos que el caso también está en reserva, hay que aguantar un poquito, esperar un poquito, porque en medio de esto se está hablando incluso hasta de malversación de fondos. Es decir, hay que llegar al fondo del asunto de lo que ha pasado el 2014 justamente aquí en La Paz con ex seminaristas que fueron quienes habrían denunciado al padre Murillo. Gracias y buenas noches. Un gusto para servirles.